Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Soy Samuel Martínez en su podcast. Ahora con un invitado igualmente especial, nuestro hermano Sergio Tinoco desde Estados Unidos. Va llegando, va aterrizando apenas a las tierras de Culiacán. Bien comidos venimos directamente del Panamá. Así que, hermano, bienvenido. Está en su canal, está en su casa, está en su tierra. ¿Cómo está? Gracias, mi hermano Martínez. Muy bien y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este fin de semana y la invitación. Vamos a tener un buen tiempo. Ya comenzamos bien con el Panamá y llenando la panza, dicen. Panza llena, el corazón contento. Eso es. Siempre que vienen las personas a la ciudad, como todo buen sinaloense, no sé si tenga amigos sinaloenses, pero al sinaloense se le caracteriza por presumir mucho de su estado, de su ciudad, la comida, que esto, que lo otro. Pero hoy he andado cabizbajo yo porque no tengo mucho que presumir. Le tocó llegar en tiempos turbios, raros, pero con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Todo va a salir bien y la banda sigue tocando, se escucha la banda y pues ya sabe uno, a pesar de las situaciones que estén sucediendo, el pueblo del Señor siempre se halla bien. Así es. Bueno, para el que no ubique a Sergio, ¿quién diría usted que es? ¿Cómo este ¿Cuál sería su carta de presentación? Primero, esposo, padre y sobre todo siervo del Señor. Esta ha sido mi vida, servirle al Señor. Desde pequeño he estado en una familia ministerial y toda mi vida ha sido ser hijo de predicador, de pastor, y ahora yo mismo estar en el ministerio, criando a mis hijos, guiando a mi familia en las cosas del Señor. Esta es nuestra vida. Absolutamente es la manera que la gente conocería a mí es por el ministerio. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 35 años de edad. ¿Y desde pequeño usted está dentro de la iglesia o llegó ya después? No, yo fui criado en esto. Fui dedicado al Señor cuando de recién nacido. Y a los 6 años recibí el Espíritu Santo. A los 10 años fui bautizado en nombre de Jesús. Y desde entonces... ¿A los cuántos años? A los 10 años de edad. Y desde esa edad he estado sirviendo al Señor. A una edad temprana, a los 5 años de edad, el Señor me sanó milagrosamente, me guardó de una operación grave. El apéndice se me había roto completamente. Mi sangre se envenenó, todo eso. Sí. Fue un milagro el hecho de que sobreviví eso. Ya había una profecía desde entonces sobre mi vida, que Dios me iba a usar. Y luego, obviamente, ha sido esto mi caminar. Ahora, absolutamente, como todo jovencito, también pasamos nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades. Tuve una situación en mi niñez que muchos dirían la quise olvidar, la quise dejar en el pasado, y fue hasta apenas recientes años que comencé a hablar de ello. Recientemente, cuando estaba pastoreando, tuve la valentía de comenzar a tratar ese tema. Por causa de eso, obviamente hice decisiones de mi juventud como muchos jóvenes. Claro. Pero esto ha sido mi vida. He conocido la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de todos esos capítulos que podría decir que he experimentado. Pero aquí estamos. ¿Cómo ha estado usted? Bien. ¿Todo bien? Bien. Siempre se puede estar mejor, pero yo creo que cuando tienes la mente enfocada en lo que quieres hacer, y yo creo que nosotros cuando sentimos ese llamado de parte de Dios y que no lo estás cumpliendo, como que se contrista tu espíritu, ¿no? Sí. Pero cuando sientes que estás cumpliendo las cosas o que vas poco a poco, yo creo que eso también lo resiente tu espíritu. Dice una frase que vale más cojear hacia la meta que correr fuera de ella. Entonces, pues vale más irle poco a poco, ¿no? Y a veces donde no podemos ya cojear, arrástrate por lo menos, pero sigue a la meta, hacia la meta. Sí, pues bienvenido a este podcast. Este podcast trato yo de entablar conversaciones con mis invitados, porque yo tengo la teoría de que siempre hay cosas de nosotros que nunca hemos platicado. Siempre hay cosas de nosotros que
que a lo mejor en su caso ni su esposa sabe Cierto. en muchas ocasiones, o que nunca lo va a platicar con amigos o en una predicación o en un campamento, pero que ahí están desiertos, procesos, crisis, llantos en las noches de que no puede dormir. Y quisiera adentrarme a esta conversación preguntándole o haciendo esta pregunta. ¿Recuerda usted algún momento de su vida que, no sé si llamarlo tocar fondo, pero sí sentir como crisis? ¿O qué momento de su vida llegó a sentir crisis o estar en un muy mal estado emocionalmente, espiritualmente o tal vez también de salud? Sí, hace un momento dijiste algo muy, muy importante. Cuando no estás haciendo lo que debes de estar haciendo en Dios, llegas a sentirte contristado en tu espíritu. Esa es la realidad de lo que se siente estar fuera de la voluntad de Dios. Y yo experimenté lo que yo podría llamar mi primera experiencia fuera de la voluntad de Dios. Fue a los 19 años de edad. Yo ya estaba predicando, evangelizando, y aunque ministraba y iba a campañas y ministraba eventos de jóvenes, emocionalmente no estaba maduro para desarrollar una relación para matrimonio, para una familia. Y comencé a platicar con una muchacha que me interesó mucho. Ella sirve al Señor, cantaba, enseñaba incluso, y me llamó mucho la atención y comenzamos a conocernos, a platicar. Y yo en mi mente dije, ella es la elegida. Y me enfatué tanto con esa idea, donde comencé a poner nuestra relación como prioridad aún antes de mi relación con Dios. Y cuando eso comenzó a suceder, obviamente comencé a hacer decisiones emocionales que realmente no tenían un respaldo espiritual. Ahora uno puede decir, está bien tener emociones y no siempre tratar las cosas como que si son espirituales, absolutamente, porque obviamente somos seres emocionales. Podemos conectarlo, tenemos el espíritu, alma y el cuerpo, y obviamente lo que es lo físico es lo corporal. Lo que es emocional y lo que es espiritual se va a basar a la mente y al corazón, que trata el alma, y después lo demás obviamente va a tratar espiritual. Sin embargo, lo espiritual siempre es un elemento que va a traer un apoyo a nuestras emociones. Si nota la escritura, el salmista dijo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando él usa la expresión mi corazón y mi carne, él está conjugando dos cosas: lo que es el alma, lo que es la parte emocional, y luego lo que es la parte corporal, la parte física. Sí podemos entender lo físico, lo emocional y lo espiritual. Las tres cosas van a funcionar mutuamente, van a apoyarse mutuamente. En mi caso, yo quise tratar a los 19 años de edad, tratar de basarme más en las emociones, y comencé a desequilibrarme espiritualmente. Entro a esta relación, llegamos al punto donde comenzamos a hablar de compromiso. En ese tiempo que comenzamos a hablar con el compromiso, ella tiene un sueño. En ese sueño nosotros nos casamos, tuvimos un pequeño. El momento que en su sueño de ella se revela la criatura, en sí no era un bebé hermoso, sino algo feo que ella vio, el cual le asustó. Se despertó ella, y orando sobre su sueño, Dios le dio a entender a ella que nuestra relación no era la voluntad de Dios. ¿Okay? Cuando ella me llama, me dice, ¿sabes qué? Sentí esto, creo que Dios me está hablando, no debemos seguir adelante con nuestro compromiso, nuestro noviazgo. Todo eso a mí me afectó. Ahora, usted está hablando con un predicador,
un joven que estaba predicando campañas, campamentos, conferencias, servicios especiales, viendo sanidades, milagros a tal edad. Pero el desbalance emocional no estaba donde la madurez espiritual no estaba donde debería estar. Cuando eso sucede, golpea tan fuerte mi vida, en mis emociones, que por no haber equilibrado mi vida espiritual y agarrado fortalecido mi alma, mi corazón, mis emociones en el Señor, comencé a hacer decisiones muy descontroladas. En una de esas decisiones llegué al punto donde una joven de la iglesia de mi papá, platicando, me comenzó a preguntar de mi situación. Y cuando yo comienzo a hablar con ella, me abro a ella explicándole lo que pasó. Y ella aprovechó la oportunidad de mi sinceridad, de mi, ¿cómo podría decirle? Inestabilidad. Y después, cuando fui a hablar con mi papá, le dije a mi papá: mira, quiero hablar contigo como mi pastor. Y comienzo a hablar con él, le digo: esto es lo que pasa, esto está pasando, esto sucedió. Y mi papá, mi pastor, hizo una decisión que yo creo que muchos se sorprenderían que él hizo. Cuando él me dijo: ¿sabes qué? Necesito que hagas algo por nosotros, por ti y por mí. Quiero que te alejes de la iglesia por un tiempo. No vas a ministrar, no vas a predicar. Dice: no quiero que vengas aquí a la iglesia por un tiempo. Mientras, busca un trabajo, enfócate en ese trabajo y busca a Dios. Pero aquí no. Cuando él me dijo esas palabras, eso como que me sacudió, realmente. Pero una de las cosas es, usualmente protegería uno a su hijo, usualmente uno defendería a su hijo, pero en esta ocasión el que estaba mal era yo. Y si él hubiera abrazado en ese momento mi situación y dicho: todo va a estar bien, mijito, me hubiera realmente edificado, realmente hubiera hecho de mí lo correcto, o me hubiera dejado seguir desarrollando esa inestabilidad emocional espiritual. Porque recuerde, hay cosas que vamos a aprender no porque se nos dice con la Biblia, sino porque hay veces donde nuestra autoridad espiritual va a tener que corregirnos de una manera inesperada. Es parte del discipulado, ¿no? Es parte del discipulado. Y en esa ocasión, cuando él me dijo eso, comencé a buscar trabajo en el área. No encontré. Termino viviendo en la ciudad de Dallas-Fort Worth, en la parte de Fort Worth, y agarré un trabajo en lo que es servicio al cliente, con lo que es USCIS, que es la inmigración, simplemente recibiendo llamadas sobre la ciudadanía, visas y todo, respondiendo por teléfono, servicio al cliente. Y cuando comienzo a trabajar con ellos, estoy manejando una noche después del trabajo hacia mi apartamento donde yo estaba viviendo solo, lejos de mi familia, 2 horas lejos de mi familia, nadie cerca de mí, ningún familiar, no estaba yendo a ninguna iglesia, completamente para el ministerio. Yo pensé que ya era mi fin, pensé que ya Dios no me iba a usar, pensé que Dios ya nunca me iba a dar la oportunidad de estar detrás de un púlpito, de que Dios nunca me iba a permitir orar por alguien en necesidad. Literalmente llegué al punto donde, si podría uno explicarlo, toqué el suelo. Decisiones que me llevaron a ese punto, acciones emocionales dirigidas por las emociones descontroladas. Y muchas veces uno no piensa en esto hasta que está en una situación, y uno se da cuenta: oye, realmente no estoy manejando mis emociones correctamente, o estoy permitiendo que mis emociones tomen lo mejor de mí. No nomás jóvenes,
sino hay hombres, hay mujeres en matrimonios ahorita que no han aprendido realmente a manejar y controlar sus emociones. Así que la parte emocional del ser humano tiene que tener también un balance, tiene que desarrollar una madurez en esas áreas. Relaciones saludables, amistades saludables, matrimonios saludables, todas esas son relaciones horizontales, pero todas esas dependen de una relación vertical. Claro. Si uno no tiene una relación vertical sana, sí, totalmente, no va a tener una relación horizontal, no importa con quién, con su esposa, su cónyuge, sus hijos, sus amigos, siempre va a haber problemas. Y yo no sé ustedes, pero creo que conocemos personas que nunca tienen relaciones saludables. Y uno ve detrás del fondo y qué es el problema. Usualmente una relación vertical no se ha desarrollado. Son personas y yo me encontré en ese estado, en esa situación. Y fue hasta ese jueves, yo estoy conduciendo, donde Dios me dice, acércate a esa iglesita que está ahí. Y yo dije, pero ¿por qué ahí? Dice, porque ahí es donde te voy a restaurar. Por primera vez dentro de 4 o 5 meses escuché la voz de Dios. Una vez. ¿Cómo fue? ¿Audible en el pensamiento? ¿Cómo lo describiría usted? Le pregunto porque es un tema muy controversial, la cuestión de escuchar la voz de Dios, porque muchas veces se puede malinterpretar a través del pensamiento, pero a veces es tanta la convicción, y entonces yo sé que fue Dios. Sí. En su experiencia, ¿cómo fue? Personalmente yo nunca he escuchado una voz audible que dice, Sergio, soy Dios. Nunca he escuchado una voz que truene o relámpagos, nunca he visto nada de eso. He tenido unas experiencias donde yo podría decir que creo que fue el ángel del Señor que se me acercó y habló conmigo a través de una persona que sin saber quién yo era, vino y me dio una palabra, tal como dice la Escritura, que a veces entretenemos o servimos a ángeles sin darnos cuenta, ¿verdad? Ahora, en mi aspecto, mi experiencia, yo aprendí a identificar la voz de Dios como una voz en mi mente, en mi pensamiento. Es algo que simplemente la comencé a identificar de esta manera. Había estado en un hotel, yo estoy a punto de salir a ministrar a un culto, y algo sencillamente me dijo, ve y regresa al cuarto y prende la luz. Yo había escuchado que esas cosas sucedían. A mí nunca me había pasado. Yo voy porque creí en lo que me habían contado, que había sucedido a otras personas. Yo dije, bueno, eso ¿para qué se me ocurre hacer eso? Es una loquera, ¿no? Regreso al cuarto del hotel, enciendo la luz. Y simplemente sentí como que algo me puso en mi mente, ve y mira abajo de la cama. Yo voy, me agacho, estoy en traje y todo, corbata, me agacho y veo abajo la cama. Y nada, pero son simplemente instrucciones en mi mente, mis pensamientos. Termino de hacer lo que sentí, me voy al servicio. Y mientras voy al servicio, viene un pensamiento en mi mente que me dio a entender, solamente quería saber si obedecías las instrucciones más simples. Esa noche en ese culto, mientras yo estaba ministrando, ya terminando de predicar, Dios me dijo, hay una persona con este nombre, este es su tipo de trabajo y esto es lo que necesita que yo haga. Y estas son las palabras que le tienes que decir. Y estas cosas, y simplemente cuando vino esas cosas a mi mente, yo dije, bueno, voy a declararlas. También al final de todo, si no es de Dios, bueno, por lo menos me atreví a hablar. Claro. Entonces usted identifica a través de pensamientos. Entonces usted iba
en el carro. Voy en el carro y esa mira una iglesia pequeña y sí, escucha esa misma voz que yo escuchaba en mis pensamientos la pude distinguir. Esa voz de hecho, en una ocasión iba con un amigo en una camioneta y habíamos estado evangelizando en un área. Justamente antes de entrar a la autopista principal, le dije a él, detente. Y él se detuvo, pasó una camioneta en exceso de velocidad, fue y chocó con una pared, un muro. Y si mi amigo Roberto se hubiera subido a esa autopista, al instante viera esa camioneta chocado con nosotros, quién sabe dónde estuviera yo esta noche. Pero esa voz la he aprendido a identificar en esos momentos, en los servicios. Eso es una voz que, como le digo, me aprendí a familiarizarme, que cuando me habló esa noche, yo supe que era la voz de Dios a mi vida. ¿Y entró a la iglesia o qué hizo esa vez? No entró, no hizo caso. Porque me sentía indigno. El próximo jueves, la semana después, pasé por esa iglesia otra vez y una vez más me habló. Esa ocasión me dijo, es la última vez que te hablo si no entras. Y esa noche me atreví a entrar. ¿Y qué pasó? Después del servicio se me acerca la esposa del pastor y me dice, Sergio, Dios nos dijo que ibas a venir hace 2 semanas atrás. ¿Y usted lo conocía a él? Yo los conocía a ellos. Ellos lo conocían a usted también. Yeah. Okay. Lo más difícil es que era la iglesia donde mi exnovia iba a la iglesia. La misma iglesia donde ella asistía, de la muchacha que quebró conmigo, que rompimos, esa era la misma iglesia. Ahora, uno dice, pero ¿por qué allí? Yo no sé hasta el día de hoy por qué allí. Pero después comencé a conectar estos detalles. Su papá de ella era el pastor. Y había sido acusado de haber caído en pecado. Y en su acusación él fue aislado y separado por muchos, rechazado, olvidado. Y obviamente él peleó por por mantenerse adelante. Por su inocencia. Y en esa ocasión él había estado en una depresión. Así que aunque él estaba pastoreando, parece ser que aunque yo no llegué a ministrar allí, nunca llegué a predicar, nunca llegué ni a tocar música allí, simplemente iba al culto allí por varios meses, desarrollamos una amistad muy cercana al pastor y yo. Yo comencé a ir a hacer el aseo de la iglesia, a remodelar la iglesia, comencé a ayudar con proyectos y poco a poco el pastor se comenzó a animar, comenzó a ayudarme. Yo llegaba a cortar la grama de la iglesia, de repente él llegaba y agarraba uno de las herramientas y comenzaba a ayudarme a hacer algún proyectito ahí. Con el tiempo nos la pasábamos casi todos los días juntos, como que si éramos amigos de mucho tiempo. Y obviamente el pastor era mucho mayor que yo, pero durante ese tiempo que pasamos juntos desarrollamos una amistad tan fuerte, donde yo podría decirle, hermano, ya no era tanto lo que había pasado con la muchacha, sino mi aprecio a esa familia. Y al día de hoy, cuando lo veo, hace poco él llegó a visitarme a la iglesia donde yo estaba pastoreando en Texas, y llegó durante el día, me sorprendió y llegó para irse a comer unos tacos conmigo. Y mientras estábamos en la mesa, él voltea a mis hijos y les dice, ustedes no saben, pero su papá me salvó a mí. Y él comenzó más o menos a decirles la historia y lo que él había estado pasando. Y es donde yo comencé a conectar las piezas. Dios no solamente me envió a mí a restaurarme, pero Dios me envió a mí también para ser simplemente una ayuda a alguien más que necesitaba ayuda. Y a través de esto, no sé si fue a través de este proceso, pero si no,
¿qué experiencia diría usted que cambió para siempre la forma en que usted ve a Dios o concibe a Dios? La restauración es un tema muy ajeno en cuanto al ministerio y liderazgo en muchas ocasiones, porque pensamos que mire, le voy a hablar como pastor, del corazón pastoral, del corazón del pastor. El pastor ama a sus ovejas, y cuando cometen un error está dispuesto a vendar sus heridas, a sanarlas, a protegerlas, a volverlas al redil, a asegurarse que sigan adelante. Pero si el que está a cargo hace un error, ¿quién lo restaura? ¿Quién lo vuelve a sanar? Claro. Al final del día, aunque pareciera que hay margen de error para todos, excepto para el ministro, para el líder o quien está liderando, sea hombre o mujer. Pero es en el aspecto general. Durante ese tiempo, Dios me dio una palabra. Yo estaba en mi cama, estaba acostado. En sí no tenía ni una cama, era un de esos inflables, porque yo vivía solo, ¿no? Nadie más vivía en mi apartamento. Yo no necesitaba que tener una cama. Con que inflara esa cama inflable, conmigo estaba bien. Estoy acostado, son como las 3, 4 de la mañana, y me despierto preocupado por mi hermano Isaí, que estaba en la Fuerza Aérea. Él estaba en Afganistán en ese tiempo, en la guerra. Yo me levanto orando por él, me despierto y comienzo a orar por él. Mientras estoy orando por él, yo comienzo a orar por qué el Señor, si él era el niño bueno creciendo. Todos decían que él iba a ser el predicador. Yo soy el menor de 3 hombres, tenemos una hermanita después de nosotros. Soy el menor y era el más travieso. Y mi hermano mayor y yo, que la gente siempre decía que éramos los malos de la familia, nunca esperaban que fuéramos predicadores. Somos los predicadores. Y mi hermano, el mediano, el segundo, él es el que está en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Bueno, él, en el caso de él, pues él tiene un llamado, y yo sé que a su tiempo él lo va a responder. Pero yo estaba orando y estoy, Señor, ¿por qué él está en esto? ¿Por qué él ha batallado con eso? Y Dios comienza a tratar conmigo sobre mi hermano. Cuando él trata conmigo sobre mi hermano, entonces él comienza a decirme algo. Y estas son las palabras que él me dijo, porque en ese momento comencé a sentirme solo. No sé si usted ha experimentado la soledad. Sí. Se ha sentido que no tiene a nadie. Mi familia lejos, mis padres lejos. Yo respetaba tanto a mi papá, y entendí cuando él me pidió alejarme por un tiempo. Pero esa noche Dios me dijo, después, vea esta escritura, y fui a Job 29:10, y Job está pensando, Dios es el que me está probando, aunque no era tanto Dios había dado el permiso a mismo Satanás que lo probara. Pero Job dice, después de que me haya probado, saldré como oro puro. Cuando él dijo esas palabras, yo voy a la escritura y leo esas palabras. Me conecto con Job en el inicio del capítulo 29, cuando él está diciendo, si alguien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa, llenaría mi boca de argumentos, queriendo decir, ¿dónde estás? Me siento solo, me siento que nadie está conmigo. Fue en ese momento que Dios me da esa palabra: hay valor en tu soledad, hay valor en tu soledad. Y comencé a notar lo que dice el verso 10, después de que me haya probado, saldré como oro puro. El oro puro es invaluable, no puedes valorarlo. Como nosotros podríamos decir, no, es que el oro en estos días vale tanto, ¿verdad? Pero la realidad de que algo tan precioso, tan puro, no puede tener precio. De la misma manera, nuestras experiencias, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que amamos a Dios.
Y cuando Dios comienza a tratar conmigo en esa noche y me comienza a decir, lo que estás pasando es simplemente el proceso, lo que estás viviendo, porque de aquí viene restauración. Cuando Él me da esas palabras, ok, comienzo a entender. Como a las 2 semanas me llama el pastor Dennis Chávez, que hasta el día de hoy me llama. Hoy incluso tengo una llamada perdida de él. Pero el pastor Dennis Chávez es un anciano en mi vida, una voz, un hombre de Dios que amo, aprecio mucho. Él me llama y me dice, no te estoy llamando para saber por qué o qué, pero te estoy llamando porque Dios me dijo que te invitara a predicar. Y yo le dije al pastor Chávez, me encantaría, pero ahorita no estoy predicando. Él dice, yo no te estoy llamando, ¿por qué? Si acaso Dios me dijo que te llamara. Y le dije, bueno, déjale, llamo a mi papá, mi pastor. Yo le llamo a mi papá, mi pastor. Esto es ya como 6-7 meses después de que me había alejado por un tiempo. Le llamo a mi papá y le dije, hey, el hermano Chávez quiere que vaya a predicar a San Antonio. Y dice mi papá, bueno, antes que vayas a predicar para él, tienes que venir a predicar para mí. Y yo le dije, ¿qué? Y él me dice, sí. Dice, siento que es tiempo de que te levantes. Yo dije, ok, hablo con el pastor aquí en la iglesia para dejarle saber que el próximo domingo estoy contigo y para el otro domingo con muchas. Yo voy al pastor de la iglesia donde Dios me está restaurando. Voy a él y le dije, hey, mi papá quiere que vaya a predicar el próximo domingo. Y él me mira y me dice, yo te llevo. Después él me dijo, si tú ibas solo, dice, yo no te iba a creer que ibas a ir a predicar. Dice, pero si tú ibas, yo no quería que fueras solo, para que el enemigo supiera que tú no estás solo, porque tu caída, tu error fue allí, y tu levantamiento va a iniciar allí otra vez. Dice, yo lo que hice es ir contigo y llevarte para protegerte, para hacer una protección. Cuando yo regreso de allí y voy y predico para mi papá, y después voy y predico con Pastor Chávez en San Antonio, de ahí lo demás es historia. Las invitaciones comenzaron a venir sin yo tener que levantar el teléfono, sin yo tener que hacer una llamada. Es como que Dios volvió a abrir la puerta. Mientras Dios está haciendo eso, voy y ministro a un campamento. Y en ese campamento está un hombre de Dios que lo usó en profecía, donde yo fui invitado para predicar a los jóvenes y para ministrar la alabanza. Después de que este varón predica el viernes en la noche, la última noche en el campamento, él me dice, hermano Sergio, pasa al piano. Soy obediente, yo me pongo de pie. La única manera de llegar al piano de donde yo estaba era caminar por enfrente de la congregación. Es un cuarto pequeño, mucha gente, y el único espacio es caminar enfrente de él. Y él pide a todos orar. Todos cierren sus ojos, levanten sus manos, y el hombre de Dios comienza a ministrar en profecía. Yo voy caminando enfrente de él hacia el piano, y él me dice, hermano Sergio, regrésate, ven para acá. Y bueno, los nervios, ¿no? Comienza uno a sudar porque, ay, ¿qué va a decir el predicador? Va a exhibir. Va a exhibir todo aquí. Bueno, justamente, ahí está el pastor donde Dios me restauró. Ahí está su hija. Ahí están otros amigos que sabían toda la situación que habíamos pasado en ese 1 año y medio de proceso, ¿no? O que yo estaba pasando. Ya había pasado como 1 año y medio. Y todos saben lo que yo he pasado, donde ahora estoy en el Señor, cómo he mejorado, cómo he crecido, cómo mi relación con Dios se ha desarrollado. Y el hombre de Dios me dice estas palabras: acabas de salir de un Getsemaní. Dice, no que eres el Señor o esto o el otro, dice, pero entiende el principio del Getsemaní.
Dice, porque Jesús cumplió su verdadero ministerio después de su Getsemaní. Dice, su ministerio no era los 3 años antes. Su ministerio es dar su vida por la humanidad. Claro. Dice, ahí es entonces donde realmente, dice, lo que tú estás a punto de descubrir es realmente tu ministerio. Después de tu Getsemaní, estabas solo, estabas en soledad, estabas en sufrimiento, te sentías que no había nada. Todo lo que yo había estado experimentando anteriormente, Él lo comenzó a revelar ahí. Y esa noche para mí marcó cómo Dios, quizás para la perspectiva de los hombres, uno no es digno, pero para la perspectiva de Dios, cuando uno se somete al proceso, siempre va a haber restauración. Y desde entonces tengo una perspectiva de Dios, como usted mencionó, tengo una perspectiva de Dios de que siempre hay esperanza para quien sea, cuando realmente se arrepiente, se vuelve a Dios y se somete al proceso de Dios. Si te sales de la voluntad de Dios, puedes volver a la voluntad de Dios. Yo no sé si has escuchado la expresión, no, es que está la voluntad perfecta de Dios y luego está la voluntad permisible de Dios. La realidad es, y es una pregunta para usted quizás, yo sé que le gusta estudiar la teología y un poco de eso hablábamos temprano. En la Biblia encontramos voluntad permisible de Dios. Me pregunta. Es una pregunta. Yo la contestaría de una forma, creo que sí lo hay, pero no lo va a encontrar escrito, pienso yo. No lo he encontrado escrito. Es difícil identificarlo. Es difícil identificarlo, pero es como la decisión que Dios tiene para nosotros, es que seamos libres. Sí. Y nosotros vamos a... Hay una frase que me encanta y dice, estamos condenados a ser libres. Yeah. Estamos condenados a ser libres y a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Definitivamente. Entonces, el que usted se equivocó, por ejemplo, en su juventud, no era la voluntad de Dios, pero Él respetó la decisión de usted porque su decisión es dejarlo ser libre a usted. Sí. Entonces, yo veo la voluntad permisiva de Dios de esa forma, pero no sé cómo la ve usted, no Sí. sé cuál... Pues, es como usted dice, no la podemos encontrar escrita. Bíblicamente no podemos identificar que hay una voluntad permisible de Dios. Sabemos si hay voluntad de Dios y si no hay voluntad de Dios. Y el simple hecho de estar fuera de la voluntad de Dios nos trae las consecuencias, pagamos las consecuencias. Pero esto es lo hermoso de que si nos salimos de la voluntad de Dios, es donde dice el apóstol, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Claro. Ahí es donde lo que yo digo es esto: Dios cambia su voluntad por amor a nosotros. Él está dispuesto. En la escritura encontramos cuando Dios cambió su mente. Moisés cambió la mente de Dios. ¿Cuál era su mente decidida? Destruir al pueblo. Pero Moisés cambió su mente. Ezequías, aunque sabemos que al último se perdió, después de sus... Es que entre paréntesis, normalmente cuando el hombre intenta cambiar la voluntad de Dios, es pura catástrofe. Es catástrofe. Por ejemplo, Elías también. Sí. Ahora con... se me va el nombre, Sodoma y Gomorra, con Abraham. Con Abraham. Sí. Y le dices, oye, si hubiera... Porque para mí, el intentar cambiar el designio de Dios es un poco soberbio de nuestra parte. Creer que nosotros tenemos una mejor cosmovisión de las cosas a la que Dios tiene. Sí. Es como decir, yo no creo que esto sea lo mejor para mí, creo que es esto. Sí. Te pido por esto porque yo creo que tú te estás equivocando conmigo. Sí. Y normalmente cuando oramos para cambiar la voluntad de Dios,
es cuando las catástrofes suceden, porque Dios es atemporal, Él ya vio lo que está por venir. Y esa es la cosa, nosotros hacemos decisiones sin consultar la voluntad de Dios. Y es donde nos salemos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, para Dios volvernos a Él y restaurarnos, es donde Él usa nuestro proceso. Claro. Y es donde yo lo que digo, Él cambia su voluntad. Si no funcionó de esta manera, te voy a dar una oportunidad más de que vuelvas al lugar donde yo quería. Claro. O que regreses a donde deberías estar. Por ejemplo, Jonás. El plan de Dios nunca era la ballena, pero Dios tuvo que usar la ballena. El plan de Dios siempre fue Jonás para ir a Nínive directamente, pero el hecho de que él tomó la torpe decisión de irse a subirse a una barca, al último hasta los mismos incrédulos estaban diciendo: hey, esto es por culpa de este hombre de Dios aquí. Claro. ¿Y qué sucede? Dios tuvo que tenía preparado un pez, porque sabía que Jonás, yo creo que Dios, en su divina soberanía, obviamente Él ve al pasado, el presente, el futuro de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que Dios intenta darnos la oportunidad de hacer la decisión correcta. Pero el momento que no, es como que estoy listo. Como quiera, hay una manera que puedo volver a restaurarte, sí, levantarte, volverte donde necesito que esté. Pero absolutamente es parte de eso. Y es que los procesos, para ir cerrando ya este capítulo, y es que los procesos nunca van a ser mal vistos en la vida de uno, jamás. Los procesos que en la Biblia los vamos a encontrar como desiertos, nunca van a ser mal vistos. Los procesos, los desiertos en la vida de nosotros, son situaciones que forjan lo que Dios quiere construir en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué utiliza Dios para forjar a Israel? El desierto. Cuando Dios lleva a Jeremías a esta, no sé si llamarlo revelación, sueño, pero lo lleva con el alfarero. Está el alfarero trabajando el barro. Sí. ¿Qué está haciendo el alfarero con el barro? Lo está procesando, sí, para darle una mejor forma. A lo que Dios le dice: miras ese barro, esos son ustedes. Sí. Miras ese alfarero, ese soy yo. No podré hacer así de vosotros. Oseas 2:14, en la versión TLA, me encanta, y dice: y yo con mucho amor llevaré a mi pueblo al desierto, para que allí se vuelvan a enamorar de mí. Wow. Entonces, los desiertos, los procesos, las situaciones vienen a forjarnos a nosotros para convertirnos en lo que Dios quiere, sí, en nosotros. Pero muchas veces hay una línea muy delgada entre procesos de Dios a nuestra vida y consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí. Porque, por ejemplo, tal vez Dios no quería que usted cometiera a lo mejor errores, decisiones en su juventud, pero como usted lo describió muy bien, a los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Entonces Dios, tu mala decisión, pero con tu hambre de cambiar y de hacer las cosas bien, Él toma eso es lo que y te procesa. Pues. Yeah. Si uno nunca llega a ese punto de arrepentirse y de volverse de esa decisión, Dios no lo puede restaurar a uno. Uno tiene que... conocemos personas que cometieron errores, nunca aceptaron sus errores, hasta el día de hoy. Claro. Piensan que ellos están bien, que ellos nunca hicieron nada mal, o que Dios simplemente no les quiere. Pero la decisión es que ellos nunca realmente han ido ante Dios con un corazón contrito y humillado. Y no va a haber cambio ahí. Y nunca va a haber cambio, nunca va a haber restauración, porque ellos luchan con eso. Pero absolutamente cada proceso, cada desierto, cada Getsemaní, cada situación que pasemos, el plan de todo eso es de que al final de todo siempre hay valor en tu prueba. Hay un valor especial. Quisiera hacerle 2 preguntas muy breves para cerrar este capítulo. Y la primera es: ¿qué le dirías a tu yo del pasado antes de enfrentar esta situación difícil? Si pudieras regresar ahí y decirle y aconsejarle algo a ese Sergio de 19 años. 19 años me dijo, ¿verdad? 19 años. ¿Qué le dirías? Así
lo más breve que te Yo salga creo del que, corazón. Recientemente tuve que hablar de esta misma situación con mi hijo mayor. Y hablar con él, y lo que yo le dije a él sería lo mismo que me diría yo mismo. No abras una puerta que no estás listo para pasar por ella. Muchas veces pensamos que estamos listos para enfrentarnos a lo que está al otro lado de la puerta, cuando realmente no tenemos la capacidad de responsabilidad emocional. Es una larga historia, yo podría Claro. hablarle, pero uno diría, pero ¿por qué tan joven abriste tú esa puerta? Bueno, la realidad es que desde los 11, 12, 13 años, yo estaba en la idea de tener novia. Aunque realmente nunca tuve una novia hasta esa edad, siempre tenía en la mentalidad. Pero porque había algo que me atraía al hecho de las girls, las muchachas. Y eso todo regresa a mi edad de 4 o 5 años, con una niñera que nos abusó. Ahora, yo nunca hablé de esto, y yo nunca percibí que a la edad tan pequeña de 11, 10 años, mi atracción a las muchachas o lo que sea era por raíz de eso, que lo que se debería haber despertado de interés a los saludablemente 16, 15, 16, 17, 18 años adelante, para mí se me despertó a una edad tan temprana, muy temprana, pero por alguien que tomó ventaja de mi inocencia. Yo no tuve el valor de hablar de esto, incluso lo olvidé hasta hace unos años atrás, como mencioné hace rato, ya pastoreando. Tuve que yo reconocer cuando sucedió una situación donde yo tuve que llevar un caso de nuestra iglesia, llevarlo a las cortes de lo que es el municipio, a reportar la situación, y es donde eso como que me despertó de todo lo que había puesto en el pasado. Cuando hablaba con mi hijo de la responsabilidad de abrir puertas, yo estaba pensando en mi juventud. Si yo hubiera sabido qué está detrás de estas puertas, no las hubiera abierto. Lo tristemente es que yo no la abrí, alguien más la había abierto ya. Son cosas que no siempre hablamos. Claro. Y hay muchos jóvenes, mucha gente en casa que quizás ya están casados, quizás tienen nietos y nunca han hablado de estas cosas porque les trae a memoria el trauma, el abuso. Claro. ¿Sí me entienden? Claro, pero eso totalmente. es lo que sería: no abras ninguna puerta la cual tú no estás responsable por pasar por ella y asegurarte que cierre bien. Si no tienes la responsabilidad, es como... Piénsala bien. Piénsala bien. Si no tienes las llaves para ese candado, o no tienes las llaves para proteger bien esa puerta, no la abras, no la forces. Así es. Eso sería... Mi hermano Sergio, un placer conocerle. Gracias, mi hermano. Gracias por estar aquí en mi canal, en mi podcast. Espero que se haya sentido cómodo. Oh, absolutamente. Y de verdad que podríamos hablar mucho, nada más que no queremos cansar a los muchachos de producción. Sí. Gracias por el tiempo. Gracias, mi hermano. Y pues a los que nos están viendo, denle like al video, suscríbanse, es gratis para poder seguir haciendo todo este contenido. Gracias. Gracias, mi hermano. Dios los bendiga y Dios les bendiga a todos. Igual. Y espero que todas esas heridas hayan cerrado, hayan sanado, y que todas las personas que nos están viendo sepan que todo proceso viene a transformar nuestra vida de manera positiva. Y entonces, que Dios los bendiga. Gracias por el favor de su atención. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo. Amén.